En la escuela dominical estamos estudiando un curso llamado Pecados Respetables, es decir, pecados que han llegado a ser comunes entre aquellos que profesamos la fe en el Señor y que sin embargo no los consideramos como tales. Nos hemos vuelto tolerantes hacia ellos. No que existan pecados que debamos respetar en nuestra vida. Estamos llamados a mortificar cada uno de ellos. Usualmente yo hago un repaso de la lección anterior para que nos podamos ubicar, pero necesitamos avanzar. Entonces yo solo voy a tomar la conclusión de la semana pasada acerca del Evangelio. Es decir, cada vez que vamos a un pecado de esta lista, por la gracia del Señor, debería producirse en nosotros una convicción de que en efecto estamos pecando en esa área, unos más que otros, pero eso nos puede llevar a un desánimo o un derrotismo o una resignación que vimos que no son bíblicas. Hay una resignación que no es bíblica. Por eso vimos que pecados como la ansiedad o la frustración o el descontento, la ingratitud, todos ellos son muestra de que yo no estoy aceptando bíblicamente la providencia de Dios para mi vida. De que yo no lo estoy recibiendo, de que yo estoy pensando de que las circunstancias deberían ser diferentes, de que yo soy más sabio que Dios, en cambio de confiar de que si soy su hijo, Dios en su sabiduría y amor ha ordenado las circunstancias que estoy atravesando con un bien específico y claro en su mente. Este es que yo sea conformado a la imagen de su Hijo y que nada hay que me va a separar de su amor que es en Cristo Jesús, ni siquiera yo mismo. Pero por eso tenemos que recordar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos convencidos de nuestros pecados de impiedad, de ansiedad, de frustración, de descontento, en el Evangelio nosotros vemos a un Cristo que venció en cada uno de ellos. Él venció todo pecado, Él venció toda ansiedad, Él lo llevó a su Padre Celestial en oración y Él aceptó esa providencia de Dios en su vida. Quizás el pasaje que más representa este momento fue cuando Él oró: Padre, si fuera posible que pase esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Entonces, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas es preguntar: ¿cómo puedo glorificar yo a Dios en medio de estas circunstancias? Y por supuesto, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque hemos estado aprendiendo durante todas estas semanas que en vez de estar afanados, nosotros podemos llevar a Dios nuestras cargas en oración, de que podemos echar sobre Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Y podemos orar, cualquiera que sea la respuesta, sea que el Señor nos conceda aquello por lo que estamos pidiendo o Él disponga algo diferente, lo podremos recibir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos que es en Él, que son en Cristo Jesús. Así es. El Señor soportó todo el oprobio por el gozo puesto delante de Él. De la misma manera nosotros podemos recibir las pruebas en nuestra vida sabiendo que el fin de ellas tendrá fruto. Tendrá fruto, nunca son en vano. Nunca son en vano si estamos en el Señor. Pero vamos a pasar a dos pecados hoy: el orgullo y el egoísmo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 18. ¿Sí? ¿Sí? Las pruebas son lo que Dios envía para nuestras vidas de distinta manera. Él prueba nuestra fe. Sin embargo, la tentación, como Santiago 1 nos enseña, nacen de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos pecaminosos. Ciertamente la circunstancia es permitida por Él, pero no es que Dios nos tienta, porque Él dice: Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Todo lo bueno siempre desciende del Padre. Cuando estamos ante algo que vemos que es una tentación, tengamos por cierto, es una tentación para mí por causa de mi corazón pecaminoso. Pero hay situaciones que son
un tropiezo o una tentación para mí que no lo pueden ser para otro hermano. Él tendrá otras luchas particulares, pero Dios no tienta a nadie. Gracias por la pregunta. Llegamos a Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Un texto conocido. Leamos lo que la palabra del Señor dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay una gran ironía en este pasaje y creo que fue la intención del Señor Jesús al compartirlo. Porque con la misma facilidad que este fariseo estaba juzgando al publicano y con el cual se veía superior a él, nosotros mismos leemos este pasaje y decimos: Dios, te doy gracias porque no soy como este fariseo, siendo o cometiendo el mismo acto de orgullo que él. Por eso algunos dicen que es la parábola de los 2 fariseos y el publicano, porque muchos de nosotros decimos: es que yo no soy como ese fariseo, pero somos como el publicano. El tema del orgullo es extenso y esta mañana nosotros nos vamos a enfocar en 4 áreas de este orgullo en el cual hemos llegado a tolerar más. El orgullo de una justicia moral propia, en el cual vamos a profundizar a la luz de este pasaje. El orgullo de una doctrina correcta, el orgullo de los logros conseguidos y el orgullo de un espíritu independiente. Y esto no es fácil, porque cuando uno va a tratar el tema del orgullo, uno puede caer en otro tipo de orgullo también, que es el de un espíritu que censura, un espíritu censurador. Es decir, que fácilmente prohíbe e impone en otros y que no tiene el propósito de edificar, sino que es, una vez más, para yo mostrarme como justo. Y ese tema, hermanos, no lo podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque si bien creo que una gran mayoría puede admitir: sí, yo tengo problemas con el orgullo, a veces no estamos reconociendo de fondo lo que significa decir que uno tiene problemas con el orgullo. Vamos a pasajes como Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos y da gracia a los humildes. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces cuando digo, tengo problemas con el orgullo? Yo estoy declarando que Dios se está resistiendo a mí, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Debemos reconocer que, aunque lo admitamos con facilidad, el tema tiene consecuencias serias, porque alguien que viva en un estado de orgullo continuo contra Dios, tiene a Dios declarado como su enemigo. Y cada vez que nosotros estamos pecando de orgullo, estamos enalteciéndonos contra este Dios soberano. En cambio, debemos humillarnos bajo su poderosa mano. Él es quien gobierna, no yo. Por tanto, un orgullo permanente no es una condición que puede describir a un hijo de Dios.
No puede ser. Sin embargo, reconocemos que fácilmente podemos caer en ese pecado en diversas situaciones. Y la primera de ellas, como vimos, es la justicia de una moral propia. La justicia de una moral propia. El pasaje de Lucas es bastante claro. El fariseo, cuando se está describiendo, él da gracias a Dios porque no comete una serie de pecados que son groseros y evidentes a la sociedad, que él no es ladrón, que él no es injusto, que no es adúltero. Y fácilmente nosotros podemos estar cayendo en ese pecado. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos actualmente también está dando luz verde a una serie de conductas pecaminosas de las cuales nosotros no participamos. Es decir, las personas ya no es necesario casarse. Usted puede empezar a vivir juntos, nada más. Usted puede vivir y tener la pareja de su elección. Y todo eso, mientras la sociedad cada vez lo va aceptando más y más, nosotros podemos decir, yo no soy como ellos. Pero en el momento que lo estamos diciendo las mismas palabras de este fariseo. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy como esas personas. Y en cambio, lo que tenemos que decir es, Dios, te doy gracias porque me rescataste. Si no fuera por tu gracia, yo estaría como esas personas, a las cuales debo ir y predicar el Evangelio para que también les alumbre la salvación. Lo que se expresa aquí es un sentirse superior. Y esto no es solamente como creyentes, también muchas veces suele darse un sentido de superioridad en otros temas, en la política, en economía, en el ambiente. Lo que yo sé y como yo lo hago, esa es la forma de hacerlo y así es como se debe entender. Pensamos que tenemos una postura mejor que la de los demás, que tenemos una vida que es mejor que la de los demás y fácilmente podemos estar pecando de orgullo. Y cuanto más la sociedad siga condonando comportamientos que son contra Dios y nosotros claramente como llamados a la santidad no vamos a participar de ellos, nos exponemos a ser como este fariseo. Ya el mundo no se escandaliza por el aborto, por las drogas, por la avaricia y otras conductas descaradas. Tenga todo lo que quiera en este momento. Se lo damos con préstamos fáciles, con tarjeta de crédito, como sea, dando rienda suelta a la codicia. Y alguno dirá, qué bueno que yo no soy como esas personas. Pero una vez más, es la gracia de Dios que te ha rescatado para que puedas valorar a Cristo como el tesoro y no las cosas que ofrece este mundo. Es una frase que nosotros hemos compartido muchas veces y que puede lamentablemente llegar a ser trillada, pero revela una gran verdad acerca de la humildad que produce en el corazón del creyente el saber la obra de salvación que el Señor produjo en él. Ahí voy yo, si no fuera por la gracia de Dios. Se va caminando, ve a alguien cuyas consecuencias de una vida de pecado son evidentes. Bueno, ahí va usted mismo, si no fuera por la gracia de Dios. Eso nos debe entonces, en vez de estarnos enalteciendo, llevarnos a una humildad. Porque debe responder a la pregunta, ¿por qué soy yo salvo y no otra persona? ¿Fue acaso por una superior capacidad intelectual? ¿Fue acaso por una superior vida moral? ¿Fue acaso por una educación superior? ¿Por el ejemplo de mis padres? Nada de eso. La única razón sigue siendo la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y aparte de eso, todos nosotros nos descarriaríamos con el único fin que tiene la muerte, el pecado, que es la muerte. Y Dios justamente pudo haber dejado a todos seguir ese camino, pero se complació en rescatar. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue? Pregunta Pablo, ¿qué te distingue? Por eso, en palabras más claras, él tiene que decir, no ha sido lo más sabio, no ha sido lo rico, no ha sido lo poderoso de este mundo lo que ha escogido Dios, sino lo que no era, para avergonzar a lo que es. Mirad, no son muchos entre ustedes, dice Pablo a los Corintios, en la primera carta.
Ahora, es cierto que entonces, por la gracia de Dios, nosotros no participamos en muchos de estos pecados. Sin embargo, nosotros podemos ver un gran remedio para luchar contra este pecado cuando en nuestras oraciones confesamos y nos identificamos con todos aquellos que han blasfemado el nombre de Dios. Veamos, por ejemplo, la oración de Esdras. Esdras capítulo 7. Ahora, cuando usted lee el libro de Esdras, usted se da cuenta que este sacerdote no era cualquier sacerdote, era alguien docto en la ley, era instruido, meditaba en la ley de día y de noche. Y sin embargo, veamos cómo él ora. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así es como él se preparaba. Entonces vemos que era alguien que conocía la ley de Dios. Ahora veamos cómo él ora. Esdras capítulo 9, versículo 6. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Qué dice? Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nosotros no leemos de un pecado explícito acerca de Esdras en este libro, y sin embargo, cuando él ora, él nos excluye. Oh Señor, ¿cómo han pecado ellos contra ti? Y solo yo aquí estoy estudiando tu ley. Nuestros pecados se han levantado contra ti. Hoy vamos a enfatizar mucho, hermanos, el conocimiento que nosotros estemos adquiriendo al ser instruidos por la predicación bíblica debe llevar al creyente a una vida de humildad y desinterés. No puede ser que el egoísmo y una superioridad esté en nuestras vidas reinando, porque ese no es el fruto de conocer las doctrinas de la gracia. Daniel capítulo 9. Daniel es otro caso. Se nos presenta como uno que se separó del mundo. Él dijo: yo no comeré de lo que el rey ofrece. Que oraba a Dios. Que llegó a interpretar sueños por la gracia de Dios. Que no claudicó aun cuando había edictos explícitos de que todo aquel de que no se rindiera ante el rey, pues que iba a ser enviado iba a ser castigado, y así es como él cae en el foso de los leones. Él no se amedrentó por esas circunstancias. Y veamos cómo él ora. Daniel capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Quizás el verso más conocido de esta oración, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
Y esa es la gran diferencia con la oración del fariseo. ¿Cuál fue la confianza cuando él llegó a orar? Su propia justicia. Yo no soy esto, yo no soy lo otro, no soy aquello. Pero Daniel, aún con ese testimonio que tenemos del escrito, él dice, yo no vengo a elevar mis ruegos, Señor, confiado en mis propias justicias, sino en que tú eres un Dios de misericordia. Y ahora en este lado de la cruz podemos todavía decir con más entendimiento cuál es la razón de esta misericordia. Nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios por lo que el Señor Jesucristo hizo. Ninguno de nosotros osa orar a Dios con base en méritos propios. Oh Señor, porque hoy sí leí la Biblia, porque hoy ayudé a tal y a tal. Sé que esta oración va a ser escuchada. No. No confiamos en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Este es el remedio para este pecado de una justicia moral propia, de este orgullo. El que sigue es el orgullo de una doctrina correcta. El orgullo de una doctrina correcta. Y anda muy de la mano, muy de cerca con el de la moral propia. ¿Por qué? Porque una vez más, es muy sencillo. Independientemente de cuál sea la postura doctrinal que usted tenga en muchos temas, asumir que la suya es la correcta y que por tanto los demás son inferiores a usted teológicamente. Todos los demás que no piensen como yo en este aspecto de la doctrina son inferiores a mí. Y ahora, cuando yo digo esto, estoy hablando a esta congregación donde claramente nosotros nos preocupamos por ir a las Escrituras y estar claros de qué es lo que ésta enseña. No estoy diciendo que debamos entonces ser descuidados, de que cualquiera puede tener la razón. Usted piensa de esta manera, yo pienso así. Ambos estamos bien. Eso no es posible. Una de dos, o las dos a veces pueden estar equivocadas. Y hay que ir a la Escritura e investigar qué es lo que esta realmente enseña. No estoy diciendo que no debamos darle importancia. Sin embargo, somos susceptibles a ese tipo de orgullo, independientemente de lo que nosotros seamos. Sea usted calvinista, sea arminiano, sea que usted abrace una teología dispensacional o una teología del pacto, o que usted piense que vamos a pasar por la tribulación, o que usted crea que no vamos a pasar por la tribulación, que usted piense que hay un rapto, o que yo diga, no, la Escritura no enseña que hay un rapto. O respecto a los dones, ¿es usted cesacionista o es usted continuista? Y en estos días, para los que pasan leyendo bastante en internet, de redes sociales, blogs, vieron también lo que se ha desatado con respecto a una pregunta: ¿puede un cristiano suicidarse? Y posturas fueron encontradas, y el tema seguía hasta hoy. Pero muchas veces uno tiene que preguntarse qué es lo que hay detrás de ese debate. Es un orgullo de mostrar esto es, y todos ustedes están equivocados. Ustedes son seguidores de hombres, todos ustedes son herejes. ¿Es eso lo que hay detrás o es un deseo por ir a la palabra y que esto sea la que me instruya y expresar? Eso es lo que yo creo que la Biblia enseña. Porque tampoco estoy diciendo que no tenga que haber firmeza en nuestras convicciones. Tiene que haber firmeza. No, si esto es lo que el Espíritu me ha guiado, esto es lo que yo creo que esto enseña, yo me voy a mantener en ella. Pero en algunos aspectos, y cuanto más nosotros descendemos a aspectos de segundo o tercer grado, o detalles de interpretación muy menudos, no puede ser que no haya un reconocimiento que diga, mira, yo puedo estar equivocado. Puede ser como la otra persona lo enseña. Y que eso no hace que el otro no sea un hermano en la fe. Hay hermanos en la fe que sostienen posiciones doctrinales distintas a las de nosotros. Pero nosotros vamos a seguir indagando en la palabra de Dios para nosotros decir, eso es lo que nosotros creemos. Está el peligro incluso de aquellos que se enorgullecen porque entonces ellos no tienen ninguna posición. También. No, yo no soy ni dispensacional ni el pacto. Yo no sé qué creo, básicamente. Lo que están diciendo. A veces hay aspectos, o sea, si no es una, tiene que ser otra realmente. Y se enorgullecen de eso. Yo, un punto intermedio, tomo lo mejor de ambos mundos. Mira, eso no funciona así.
Porque lamentablemente cuando la forma de buscar la verdad es tomando un poco de cada uno, cuando dos posiciones estén erradas, y puede ser que dos posiciones estén erradas, si usted toma lo mejor del error y lo mejor de otro error y usted lo suma, lo que va a obtener es más error. Usted no va a llegar a la verdad. Esa no es la forma de llegar a ella. Es a través de buscar conocer a Jesucristo por medio de su palabra. Pero hay que tener una postura. Y personalmente yo lo admito. Aún tengo muchas luchas con esto, pero puedo decir de que el Señor ha hecho una obra respecto a lo que era muchos años atrás, cuando llega al conocimiento de las doctrinas de la gracia y ver de que todo aquello era equivocado. Decir, bueno, ahora sí, yo tengo la razón. Y pensar de que ninguna otra persona que no tuviera la misma afinidad podía enseñarme a mí. Ah, no, es que usted no puede enseñarme entonces. Esto es así, así, así. Una vez más, no estoy diciendo acerca de la firmeza, estoy hablando de ese orgullo en el cual uno no puede ni siquiera reconocer de que otro hermano en la fe le puede enseñar a uno. No estoy incluyendo en estos grupos sectas claramente, ni falsos maestros. Al inicio del curso nosotros vimos que hay una tensión. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 8. Había una tensión entre la búsqueda de la santidad y lo que algunas personas, queriendo alejarse del fundamentalismo, entendieron de que la santidad no se trata de seguir una serie de reglas, de que esto es permitido, esto no es permitido, y que si yo la sigo, pues ya estoy caminando en santidad. Pero algunos se fueron más allá y entonces, de pasar de no tener reglas, se fueron a un estilo de vida que abrazaba los límites de todo lo que uno puede decir que es libertad cristiana, pero sin abrazar la virtud cristiana. Una situación similar estaba viviendo Pablo en la iglesia de Corinto, que como ya vimos tenía muchos problemas. Y hay un aspecto aquí que viene a tratar acerca de esta libertad cristiana. Uno puede tener una postura respecto a uno de esos temas, sí, como vamos a ver que Pablo les enseña. Sin embargo, la actitud es lo que él está reprobando, porque se habían vuelto orgullosos. Dice así 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, esto es muy importante. Esto es lo que define el conocimiento al cual Pablo se está refiriendo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque la segunda parte se ha prestado para muchos hacer de lado el estudio doctrinal. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No nos metamos en tanta teología, abracémonos. No, eso no es lo que el pasaje está enseñando. El conocimiento aquí referido es acerca de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, vean entonces lo que él va a seguir en esta línea. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahora sí, un llamado a la humildad. Usted tiene una postura, pero aún todo lo que nosotros sepamos, tenemos que reconocer, no lo sabemos como debemos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ese es el conocimiento. Ahora vean lo que él dice, pero no en todos está este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Básicamente, ¿qué es lo que dice Pablo? Vean, ustedes que tienen conocimiento, que saben que solo hay un Dios verdadero, que todos los demás dioses son invenciones humanas, que son falsos, no existen. Todos sabemos que no hay problema en comer esa carne. ¿Por qué? Porque ese Dios es irreal. Todo lo que comemos procede del mismo Dios, el Dios verdadero. Entonces Pablo dice, no hay ningún problema en hacerlo. Esa es la posición. Veamos que Pablo tiene una posición. Pablo dice, bueno, hermanos, yo la verdad no tengo postura respecto a esto. No, él les deja ver. O sea, eso no es nada. Pero veamos cómo abraza al mismo tiempo la virtud. Pero si de comer esa carne, teniendo conocimiento, le es tropiezo a otro hermano más débil que aún no tiene este conocimiento, sino que por esa vida pasada en la cual él vivió sacrificando a los ídolos en este contexto, pues yo no voy a comer para no poner tropiezo. Entendamos, aquí venía alguien de un contexto en el cual esa carne le recordaba lo que era su vida pasada, donde él vivió sacrificando y comiendo sacrificado a los ídolos. Dice Pablo, ahora, si yo tengo el conocimiento de que eso no pasa nada, ¿lo voy a hacer simplemente para poner tropiezo a otro? No. Entonces hay una postura, pero a la vez se abraza la virtud. Hay alguien que piensa diferente, que aún no ha llegado a ese conocimiento. Por tanto, es válido que nosotros también oremos para que otros hermanos que aún vemos que no han alcanzado el entendimiento que nosotros vemos acerca de un tema que la Biblia enseña, pues oremos para que el Señor entonces los guíe a ese punto, si es nuestra convicción que esa es la enseñanza de la Biblia. Pero muchas veces somos faltos de amor en que, no, ese lugar está equivocado. Bueno, pues ora por ellos entonces para que el Señor les muestre cómo es. Pero no quedarnos, y nosotros somos los correctos y ya. Eso es orgullo. Esa es la falta de amor que sí es denunciada acá. Por eso les decía, esto no está incluyendo, eso sí, los falsos maestros o la falsa enseñanza declarada. Judas, la carta que está antes de Apocalipsis, ustedes pueden buscar los versículos 3 y 4. Aquí se nos habla acerca de un celo, pero este celo sí es por la verdad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ahora sí, ¿contra quién debemos contender ardientemente? ¿Dónde es que somos llamados a pelear con firmeza y valor por la verdad? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Un momento, ese es falso maestro, aquí yo no voy a ceder. Eso ya no es orgullo, eso es contender ardientemente por la verdad. Esa es la gran diferencia. Pero con respecto a los demás, con los hermanos en la fe, nuestra actitud debe ser más bien como la que es descrita en Colosenses. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Hermanos, nosotros abrazamos la elección incondicional de Dios. Para nosotros es una verdad así revelada en las Escrituras. Ahora, ¿qué debe producir esta enseñanza de saber de que el Dios soberano desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo naciera, se complaciera de escogerme a mí para salvarme? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es. Y el versículo en medio, el 13, nos dice que debo soportar a los demás. ¿Cuál es la razón para soportarlos? Porque de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Vamos a continuar, o sea, el hecho de incluso reconocer de que yo pueda estar errado en un aspecto puntual, ¿hace que mis convicciones sean menos fuertes? No. Pero es que a veces es ese orgullo que es que si yo cedo en esto voy a parecer que soy débil, de que no estoy firme en lo que yo creo. No, es que no es eso. Más bien a veces cuando uno estudiando la postura de otra persona, bueno, ¿será que estoy equivocado? Bueno, voy a estudiarlo. Y lo que va a pasar es que quizá la Escritura me convenza todavía más de que la posición que sostengo es lo que la Biblia enseña. Y mis convicciones más bien van a hacerse más fuertes. No es ninguna señal de debilidad. Y lo mismo con recibir enseñanzas de personas con las que diferimos. Es triste una vez más de que en este espacio en especial del internet que se presta para que muchas personas simplemente comenten sin verse las caras, que en el momento que alguien en un afán de compartir lo que otra persona ha expresado, mira, tal pastor enseña esto, o en tal autor escribió hace tiempo esto, no, pero es que fulano es de tal posición, o es que fulano enseña tal cosa, como si ya eso desvirtuara su enseñanza en todas las demás. No, yo puedo diferir y decir, yo en particular no comparto con este pastor su enseñanza respecto a esto, pero en todo lo demás yo lo puedo recomendar. Pero a veces uno lo ve y hasta en persona como, uy, no, pero no le diga que escuche tal, porque es que tal es de tal cosa. No, pero ¿cuál es el problema? Eso es un aspecto menor. Él puede ser instruido, así como yo he sido bendecido. Otros pueden ser instruidos y bendecidos por medio de la enseñanza de otro, haciendo las salvedades del caso, pero no puede ser de que no haya ni siquiera un espíritu de ser enseñado por alguien con quien yo difiero. Eso es orgullo. Para luchar contra este pecado, los pasajes que he citado de 1 Corintios 8:1, Colosenses 3:12 al 14, son un buen antídoto. Sigue el orgullo de los logros. El orgullo de los logros. Hay un principio en la Escritura que es bastante claro. El que se esfuerza, el Señor va a recompensar por lo general esa labor, ese esfuerzo que ha hecho. Podemos verlo en esa lista de pasajes que ustedes tienen ahí. Vamos a leer el de Proverbios nada más por cuestiones de tiempo. Pueden anotar las demás citas. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vemos el contraste, es muy claro. Si usted no se esfuerza, nada va a alcanzar. El alma del diligente prosperará. Ahora, esto es un principio de la Escritura. Y esto no solamente a nivel de los académicos, del trabajo, también es a nivel espiritual. Somos llamados a ejercitarnos para la piedad. Eso requiere diligencia, requiere esfuerzo. Y la promesa que el Señor da es que todo aquel que medita en su palabra, Él lo va a prosperar en lo que haga. Ahora, el resultado es enteramente de Dios. Él es soberano. Él es quien recompensa mis esfuerzos. No es que si yo me esfuerzo tanto, pues Él me va a dar tanto. No, nosotros no podemos saber. Él es quien da como Él quiere. Y vamos a leer entonces solo 1 Samuel 2:5-7, es la oración de Ana. Y esto es lo que dice ella. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ella tenía este entendimiento. Es Jehová quien hace todas estas cosas. Él es soberano. Recordemos la advertencia que le fue dada a Israel en Deuteronomio 8. Y dijeres, mi mano ha hecho todo esto, con mi fuerza, con mi poder, cuando es Dios quien te lo ha dado a ti. No sea que te olvides de todos los favores de Dios. Todo aquel resultado que veamos en nuestros negocios, en nuestro hogar, fruto de nuestro trabajo, tenemos que reconocer es el Señor que se ha complacido en recompensar esos esfuerzos. Y sin embargo somos llamados a esforzarnos. Pero Él reparte como quiere. Él reparte
según el beneplácito de su voluntad. Vean las conocidas palabras de Spurgeon en un sermón acerca de la soberanía de Dios. Camina por la tierra y encontrarás hombres superiores a ti en vigor, salud y figura, y encontrarás a otros que son inferiores en estas mismas cosas. Algunos de los aquí presentes son preferidos muy por encima de sus semejantes por su aspecto físico, y otros caen muy abajo en la balanza y no cuentan con nada que los pueda llevar a gloriarse en la carne. ¿Por qué Dios ha dado a un hombre belleza y otro no se lo ha dado? A uno le ha dado todos sus sentidos, mientras a otros solo unos cuantos. ¿Por qué en algunos Él ha despertado el sentido del entendimiento, mientras que otros están obligados a cargar con un cuerpo terco y lento? Observen también qué diferencia existe en la distribución de los dones mentales. No todos los hombres son como Sócrates, solo hay unos cuantos como Platón. Eventualmente por aquí y por allá nos encontraremos con un Bacon. Muy de vez en cuando nos conversaremos con un Sir Isaac Newton. Algunos tienen estupendos intelectos con los que pueden descubrir los secretos, sondear las profundidades de los océanos, medir las alturas de los montes, desdoblar los rayos del sol y pesar las estrellas. Otros no tienen sino mentes superficiales. Tú puedes intentar educarlos y educarlos, pero nunca lograrás que sean grandes. No puedes mejorar lo que no está allí. No tienen talento y tú no puedes dárselo. Tenemos a dos muchachos educados en la misma escuela, enseñados por el mismo maestro y que se han aplicado a sus estudios con la misma diligencia, pero uno de ellos destacará muy por encima del otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios afirma su soberanía tanto sobre la mente como sobre el cuerpo. Y Él continúa dando más y más ejemplos. Y es la misma razón que nosotros podemos ver en nuestras circunstancias. Muchos han sido educados en la misma escuela, fueron a una misma universidad y sin embargo los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios afirma su soberanía. Porque así, Padre, te agradó. Esa es la respuesta que podemos dar. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a jactar de tal manera como si haya sido solamente nuestro esfuerzo el único determinante en las cosas que hemos conseguido? Muchas historias de superación, lamentablemente, o superación entre comillas, dejan por fuera a Dios. Y yo sé que entre nosotros, si nos pusiéramos a hablar, algunos podrán contarnos cómo cuando crecieron realmente eran situaciones difíciles, una situación de pobreza extrema, que tenían que trabajar para poder estudiar, que desde pequeños tuvieron que hacerlo para sacar a la familia adelante, porque no había un padre, etc. Y podemos seguir viendo más situaciones. El punto es que cuando hay personas que lo cuentan, pero vea, y yo me fajaba, me quemé las pestañas, madrugaba, me trasnoché y demás, y ahora ya alcancé todo esto, ahora soy gerente, ahora soy dueño de tal negocio. ¿Y dónde está Dios, quien te dio todas las fuerzas para hacer eso? Y nosotros sutilmente podemos dar a entender lo mismo muchas veces en nuestras conversaciones. Yo trabajo en tal lugar, yo me gradué en tal cosa, mi hijo se graduó en tal cosa. Cuando lo que tenemos que estarles enseñando a ellos desde pequeños es Dios quien te ha dado esas facultades y esas capacidades. Pero desde pequeño lo estamos fomentando. Ay, qué lindo que eres, qué inteligente que eres. No, Dios te ha dado esas cosas. Y nosotros mismos tenemos que recordarlo cuando estamos grandes. No ha sido mi mano la que levantó este imperio. En ese mismo momento Nabucodonosor fue puesto como una bestia en el campo. Tenemos que aprenderlo. No podemos jactarnos de todo aquello que hemos recibido. Pasaje conocido de Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Finalmente, hay también un orgullo que se manifiesta en el deseo del reconocimiento. Es decir, usted hace algo y desea que las personas lo sepan, lo reconozcan por eso. La pregunta que tenemos que hacernos, que examina nuestros corazones es: ¿estaría usted haciendo lo mismo que hace hoy, aún sabiendo que nadie le va a dar las gracias por ello? ¿De que nadie lo va a llegar a reconocer? ¿Estamos realmente trabajando como para el Señor? Un remedio para esto, Lucas 17:10, dice el pasaje:
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Al final del día, cuando hayas cumplido todas tus labores, hayas alcanzado las metas, hayas servido al Señor, solo hice lo que se esperaba de mí. Y te doy gracias, Señor, por permitirme servirte a ti, en mi trabajo, en mi hogar, en mis estudios, en el servicio a otros. Al final de cuentas, solo hice lo que tenía que hacer. Esto no quiere decir que nosotros debamos estar diciendo: no, es que no fue gran cosa. No, sí, fue una labor que hiciste. Pero como Pablo dice: no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Ha trabajado? Sí. Claro que debemos reconocerlo, pero reconocemos que ese trabajo que me dio las fuerzas para hacerlo y los resultados de esa labor son enteramente muestra de la gracia de Dios en mi vida. Bueno, creo que no voy a llegar al del egoísmo. Cuarta área del orgullo: un espíritu independiente. El orgullo de un espíritu independiente. Este espíritu independiente se manifiesta principalmente en dos áreas. Primeramente, en una resistencia a la autoridad, en especial la autoridad espiritual, y en segundo lugar, por una actitud inenseñable. Estoy inventando una palabra: inenseñable, es decir, que no puede ser enseñado. Y por lo general van de la mano. No es que a algunos se les manifiesta de esta manera y a otros de otra. Por lo general van muy de la mano. Y es el orgullo de este espíritu independiente. A veces cuando lo expresamos de esta manera, viene a nuestra mente que cuando muchos de nosotros atravesamos esa etapa de la juventud donde pensamos que lo sabemos todo. No, usted no me venga a decir nada. Ustedes vivieron en otra época, ustedes no saben. Realmente es que no sabemos cuánto nos falta por saber. Pero no solamente es un aspecto de jóvenes rebeldes. Todos nosotros, en un momento u otro, podemos expresar esta misma rebeldía a la autoridad espiritual y esta misma rebeldía al ser instruidos. Por eso les mencioné muy enfáticamente acerca del orgullo doctrinal, cuando no permitimos que alguien nos enseñe. Es que van de la mano. Es el mismo orgullo. Cuando no queremos aprender. Hebreos 13:17 dice lo siguiente. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, otras versiones dicen líderes, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Creo que en el contexto es adecuado que la traducción sea como pastores. Sin embargo, lo que vemos es el principio de sumisión y enseñabilidad. En relación con aquellos que son más maduros que nosotros en la fe. El orgullo se manifiesta cuando nosotros no queremos someternos y no queremos aprender. Como les dije, esto no es solamente un asunto de jóvenes o un asunto de edad. Muchas veces también cuando alguien que es mayor de edad o alguien que se supone que es mayor en la fe que otro, y viene un joven, ya sea de edad o en la fe, y le quiere mostrar algo por las Escrituras, y la persona va a decir: bueno, sí, pero así es como yo pienso, y no apela a las Escrituras, o apela a su autor preferido, a un pastor preferido, pero no, vamos a las Escrituras. Es como, no puedo admitir que alguien más joven que yo o alguien más joven en la fe me esté enseñando. Y es el mismo pecado de un espíritu independiente. Es lo mismo también cuando usted no quiere recibir instrucción y pone una excusa como: bueno, pero es que esa persona no está casada, o esa persona no tiene hijos, o esa persona no ha pasado por estas cosas. Es el mismo pecado de orgullo. Quien quiere ser enseñado recibirá la instrucción de la Escritura, venga de quien venga, sea alguien mayor que yo o alguien más joven que yo. Es que usted no es pastor, usted no me puede enseñar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos al libro de Proverbios, donde vamos a ver este principio
de la enseñabilidad. Vamos a leer el versículo 1 de algunos capítulos. Dice así el versículo 1 del capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Esa sí es primeramente la relación de un padre con su hijo, pero vemos el mismo principio de ser enseñado. Una voluntad, una disposición, un anhelo de que alguien me instruya y yo voy a guardar esos mandamientos. De aquellos que son más maduros en la fe. El tiempo se ha acabado, no vamos a poder empezar entonces con el tema del egoísmo. Pero para finalizar entonces esta mañana, que recordemos las palabras que leímos en Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O que estas lecciones nos lleven a nosotros a reconocer cuánto orgullo tenemos todavía en tantas áreas de nuestra vida y que Dios se resiste al orgulloso, pero en Él hay gracia. Recordemos a cuál es el que Él va a mirar, aquel que atiende y tiembla a su palabra. Que atendamos a ella poniendo nuestra confianza en que el Señor Jesucristo nos ha perdonado también de todo orgullo. El Señor les bendiga.